No tanto está hablando, no tanto está hablando de que nosotros como padres, cuando disciplinamos a nuestros hijos, los provocamos por nuestra disciplina, sino que está hablando más de la ira que viene de parte de Dios hacia nuestros hijos. Y fíjese muy bien que en la sociedad judía, como la romana, el padre era el responsable último de la educación y la disciplina de sus hijos. Muchos podían pensar que este texto debería ir dirigido a los hijos y no a los padres, como por ejemplo lo encontramos en el Antiguo Testamento, y hay algunas citas en el Antiguo Testamento, como por ejemplo de Deuteronomio 4:25 o 31:25, 32:21, Primera de Reyes 15:30, 16:2 o del Salmo 78, 40 y 58, donde habla acerca de casi de lo mismo, de provocar, ¿no? Y de llamar a ira al pueblo de Dios en este caso, que siempre estaba provocando a Dios. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Hebreos, dice, ellos me provocaron en el desierto. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, hablando de la desobediencia del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, ¿no? Ya que los hijos de Israel siempre andaban provocando la ira de Dios, siempre, eran buenos para provocarle a ira al Señor. Además, también debemos considerar, como se los dijo hace un ratico, el contexto cultural de aquel entonces, de que había mano dura, por ejemplo, como en el caso de Colosenses 3:21, que Colosenses 3:21 no usa la misma palabra, no usa la palabra provocar, sino que usa la palabra exasperar, ¿verdad? A vuestros hijos, ¿no? En este caso, el contexto de Colosenses es muy distinto al de Efesios, porque el contexto de Colosenses está hablando de que la mano era fuerte en aquel entonces con los hijos, y muchas veces los hijos se ponían rebeldes, porque eso también puede ocurrir en nuestras vidas o en la vida de nuestros hijos cuando nosotros somos demasiado estrictos. Una de las cosas que yo he aprendido, por ejemplo, con mis hijos, es que una de las cosas que siempre veo es que la iglesia siempre tiene los ojos puestos sobre nuestros hijos. La iglesia quiere que nuestros hijos den más de lo que ellos inclusive dan. Es lo que yo he visto en mis años de ministerio, ¿no? Y muchas veces nosotros como padres, nosotros queremos exigirles también más porque queremos que den testimonio, que sean buen ejemplo, ¿no? Pero lo que nosotros debemos entender es que nuestros hijos están en un crecimiento espiritual también, así como los miembros están en un crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que permitir desenvolverse y desarrollarse espiritualmente es un proceso que no puede ocurrir de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, y nosotros entonces vamos estudiando el contexto, ¿no? de la cultura en el libro de Efesios. Y otra de las cosas que vemos en Efesios es que en el versículo dice, sino criarlos, en el versículo 4 dice, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjese, críalos en la instrucción y amonestación del Señor. O sea, que es lo que tenemos que darle a nosotros, una educación espiritual a nuestros hijos, para que ellos puedan ir avanzando espiritualmente. Ahora, ¿cómo es esa educación? No solamente una educación teórica, no, los padres tienen la responsabilidad última de educar a sus hijos de manera que sean entrenados para entender la esencia de la fe cristiana. O sea, no es solamente ser autómata en cuanto a lo que es el aprendizaje, ¿no? Fíjese que en el caso de mi persona, yo crecí en la iglesia, yo nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Y una de las cosas bueno, mi papá, ya que está ahorita en el seno de Abraham, él trataba como de obligarnos a hacer las cosas espiritualmente, ¿no? Y yo nunca pensé, y yo siempre dije, yo con mis hijos no quiero, o sea, yo quiero que mis hijos ellos aprendan a amar a Dios y crecer espiritualmente, buscando realmente una relación espiritual con Dios, no por obligación. Porque yo llegué a un punto donde yo me obstiné, yo me cansé. Ahí es donde entramos en el contexto de Colosenses capítulo 3:21. Yo dije, no, me exasperó, ¿verdad? Esa actitud de mi padre. Yo dije, no, yo no vuelvo más a la iglesia. Me aparté por 2 años de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo era una obligación. ¿Verdad? Con mis hijos, ¿qué sucedió? Cuando yo regreso a la iglesia, ya me caso y toda la situación, con mis hijos yo dije, no, o sea, yo no puedo actuar de la misma manera que mis padres actuaron conmigo. O
sea, yo necesito que mis hijos puedan ir creciendo y aprendiendo y ver que la relación con Dios no es por obligación, es una relación de amor. Es una relación donde Dios quiere que nosotros compartamos con Él porque realmente nos gusta. ¿Sí? Por lo menos a veces mis hijos no quieren levantarse, por ejemplo, para ir a la iglesia. Yo le digo, si no se quiere levantar, no se levante. Es tu relación con Dios. Y algunas veces salgo y me voy. Después llegan al local, ¿no? Ya estamos hablando de cuando eran más pequeños, ¿no? Ahora están más grandes, ya están más conscientes de qué es lo que es su relación con Dios, ¿no? Entonces, pero lo que si nosotros podemos observar y ver, tenemos esa responsabilidad con nuestros hijos de que ellos vayan aprendiendo lo que es esa relación con Dios. O sea, es la esencia de la fe cristiana, no solamente creer y educarles por obligación, ¿verdad? Debemos aconsejarlos sobre cómo vivir de acuerdo con lo que es la palabra de Dios, mostrarles que la palabra de Dios les va a dar a ellos el crecimiento que necesitan, las guías y los indicativos necesarios para su vida adulta, ¿no? Eso es una de las cosas importantes en el crecimiento de nuestros hijos. En otras palabras, criando hijos para la eternidad, como dijo el hermano que se llamaba este tema, ¿no? Criando hijos para que ellos también puedan alcanzar la vida eterna, porque ¿cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es que nuestros hijos también alcancen la vida eterna tal cual como nosotros lo alcanzamos, ¿verdad? Yo una vez conocí una pareja que por cierto, misioneros habían establecido más de 25, 27 congregaciones en el Perú, y yo con mi esposa estábamos muy jóvenes, eso hace como 10 años aproximadamente, y ellos una vez nos llamaron y nosotros teníamos buena relación con ellos, y una vez nos llamaron y nos dijeron, mire, por favor, cuando ustedes estén trabajando en el ministerio y estén dedicados a tiempo completo para las cosas de Dios, no descuiden a sus hijos, porque mi esposo y yo hemos dedicado 27 años a establecer 27 congregaciones en el Perú, pero nuestros hijos no quieren saber nada de la iglesia, nada, absolutamente nada de la congregación de la iglesia. Entonces, imagínense, si nosotros podemos salvar 27 congregaciones, que estamos hablando de muchas almas que se han llevado a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero no podemos ni siquiera poder ayudar a nuestra propia familia a alcanzar la vida eterna, creo que estamos haciendo algo mal. La hermana llorando me lo decía, la hermana llorando decía, por favor, cuiden a sus hijos, dediquen tiempo a sus hijos, no permitan, ¿verdad? Que su relación y su entrega y su amor para el trabajo con las cosas de Dios los aparten de la educación de sus hijos. Y fíjese que una de las cosas que mi esposa y yo hemos hecho durante todos estos años, ¿verdad? Ya con una hija de 19 años, cumple la semana que viene, ya el viernes está cumpliendo 19, ¿verdad? Es trabajar, dedicar tiempo para nuestros hijos, porque es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. Yo pienso que muchas veces le dedicamos bastante tiempo a nuestros hermanos en Cristo, como ministros. Yo estoy hablando aquí, la mayoría todos creo que son ministros de las cosas del Señor, todos están trabajando a tiempo completo, algunos simplemente están trabajando fuertemente para el Señor, y muchas veces se nos va el tiempo cuidando las ovejas. Yo lo digo porque yo lo he vivido. O sea, se nos va el tiempo cuidando las ovejas, pero nuestros hijos necesitan también el cuidado y el amor. Como decía yo con mi esposa hace un ratico, y lo vamos a hablar ahorita más abajo rapidito, hablando en estos días, los hijos también son iglesia, los hijos también son miembros, ¿no? Y como miembros también necesitan cuidado, ¿no? Entonces, en el pasaje de Efesios, ¿no? Nosotros vamos a conseguir que el apóstol Pablo está hablando acerca del cuidado, del amor que nosotros tenemos que presentar para nuestra familia. Fíjense que en Efesios capítulo 5, versículo 29, no lo busquen, está ahí mismo. Cuando Pablo habla acerca del matrimonio, Pablo dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y fíjense que en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice la palabra criar y educar. Y en griego es el mismo verbo. El verbo es ektrekfete, el verbo que usa, ektrekfete.
Entonces, pero fíjense que cuando habla Pablo del matrimonio, dice, la sustenta y la cuida. ¿A quién? A la esposa, dice. Pero cuando habla de los hijos, dice, lo cría y lo educa. Porque en realidad es el mismo término, ¿no? Pablo utiliza el mismo verbo que usa, ¿verdad? Para referirse al tierno y fortalecedor cuidado que los esposos cristianos tienen para nuestras esposas. O sea, la responsabilidad para nuestras esposas de dar cuidado, un cuidado tierno, un cuidado que sustente, ¿no? Y aquí usa el verbo nuevamente con los hijos, pero entonces dice criar y educar. O sea, lo mismo, sustenta y cuida, porque en este caso no sustenta y cuida, sino cría y educa, que realmente en cierta manera es el mismo cuidado, ¿no? A los hijos, ¿no? Lo cual incluye la idea de un hijo, la cual incluye la idea de un hijo que se va a fortalecer, pero va más allá. Esto implica todo aquello que trae consigo crear un hijo hasta la edad madura. Y esta palabra puede entenderse como todo el proceso de entrenamiento del hijo hasta la madurez. Si usted tiene un hijo y ha alcanzado hoy en día la madurez, y su hijo es una persona de bien, una persona de provecho, una persona espiritualmente sana, una persona espiritualmente que está ayudando a otros también a alcanzar la vida eterna, usted hizo un excelente trabajo. Así medimos nosotros nuestro trabajo. ¿Cómo medimos nuestro trabajo? Como nuestros hijos también se desenvuelvan en la vida adulta. O sea, si usted tiene un hijo que es tímido, vamos a decir de esta manera, no quiere salir, usted tiene un hijo que le cuesta tener una relación social con otras personas, o sea, que esta persona no está predicando la palabra o cuestiones así. O sea, algo pasó en este trayecto de nuestra crianza con nuestros hijos. Y yo se lo estoy hablando, yo tengo 2 hijos, vuelvo y se lo repito, y mis hijos se desenvuelven muy bien en las cosas del Señor. Por ejemplo, mi hijo con 16 años está predicando como desde los 14. Predica, se para en el púlpito y predica y enseña. Y no solamente predica y enseña en el púlpito, sino que también predica y enseña a otros. Me ayuda, tenemos un equipo de fútbol, tenemos niños donde entrenamos a los niños. Él es el primero que está ahí, ayudando, colaborando. Vamos a trabajar, papá, vamos a cambiar esto, papá, vamos a hacerlo de esta manera para hacerlo más dinámico, entregado. ¿Por qué? Porque ve el modelo que se le ha enseñado en el hogar. Para él no ha sido una carga, para él ha sido un estilo de vida. Yo hubiese querido tener eso con mi papá, porque mi papá era de la persona que era, mira, muévala, camine, y si no, dele, ¿no? Esa era la forma de educar de mi padre, ¿no? Y de mi madre, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos la palabra que nos educa. Me preparé, yo estudié, crecí espiritualmente gracias al favor de Dios. Entonces yo empecé a asimilar y a entender, ok, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos trabajar? Mi esposa, que se ha dedicado bastante tiempo, por ejemplo, mi esposa tuvo la oportunidad de ponerse a estudiar una carrera universitaria cuando estábamos más jóvenes. Y mi esposa dijo no. Mi esposa dijo, no, yo quisiera estudiar, sacar mi carrera. Ella es licenciada igual que yo en teología bíblica, ¿no? Pero ella quería, como yo, sacar una carrera más y ella no, yo quiero criar a mis hijos. Yo quiero tener tiempo con mis hijos porque mis hijos necesitan del cuidado de su madre. Y dedicó el tiempo para nuestros hijos, ¿no? Ella sacrificó parte y no fue porque yo le dije, mira, no lo hazlo, o sea, te necesito en la casa, no. Y mi esposa es una persona que trabaja en el ministerio a mi lado, juntamente conmigo. Como lo dije hace un ratico, somos un equipo de trabajo. A mí me preguntan, ¿cuál es tu equipo de trabajo? Cuando yo me vine para acá, para Ecuador, ya tenemos 2 años trabajando en el equipo misionero aquí en Ecuador, mi equipo misionero, mi familia. Me preguntaron los hermanos que nos patrocinan. Nos dijeron, hermano, ¿pero cuál es su equipo de trabajo? Yo les dije, mi equipo de trabajo es mi esposa y mis 2 hijos. Y aquí está el proyecto. Y bueno, nos aprobaron, gracias al favor de Dios, el proyecto y aquí estamos, ya tenemos 2 años trabajando. Pero es la dinámica que usted puede implementar. No digo que no funcione con otras personas, con equipos de trabajo con mixtos, donde hay otras familias, pero en el caso de nosotros no funcionó. Trabajamos en Venezuela por 17 años, hicimos allí, para la gloria y la honra de Dios, 3 congregaciones. ¿Quién era mi equipo misionero? Mi esposa y mis hijos estaban pequeños, pero para todas partes trabajando y educándolos conforme al proceso
de lo que Dios nos ha enseñado. Entonces el apóstol Pablo coloca sobre nosotros, ¿qué, hermanos? La responsabilidad de educar a nuestros hijos para que sean personas decentes y responsables. Y no solo eso, sino el de entrenarles, el de educarles en los caminos del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como padres somos los responsables últimos de la educación espiritual y religiosa de nuestros hijos, ¿verdad? Es buscar, hermano, en ellos el conocer a Dios. Yo le decía curios, la palabra curios que aparece allí porque él dice en el Señor, dice, en la disciplina y amonestación del Señor. Y fíjese que esa palabra en griego, como les dije, me gusta mucho indagar allí, es una palabra que está en genitivo. ¿Qué significa la palabra en genitivo? Expresa la relación de posesión o de pertenencia. O sea, cuando dice curio, una relación genitivo, posesión, pertenencia, ¿a quién le pertenecemos? El Señor de nuestras vidas. Hoy en día usamos esa palabra muy a la ligera, le decimos Señor a todo el mundo. Si cuando usted le dice Señor a alguien, pues usted le está diciendo, usted es mi dueño. ¿Verdad? Usted tiene la capacidad de dirigirme en todo lo que usted quiera, porque usted es mi Señor, ¿verdad? En este caso estamos hablando de Dios, de Cristo, que es el Señor de nuestras vidas. Ahora, fíjese que el apóstol en la disciplina de la amonestación del Señor. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que nosotros debemos proceder a mostrarles a ellos quién debería ser el que gobierna la vida de ellos y en este caso nuestra vida. Entonces, para concluir, hermanos, podemos hablar de algunas cosas. Nosotros nada de esto lo podemos lograr si nosotros no tenemos prioridades con nuestros hijos, ¿verdad? Fíjese que una de las cosas que yo enlisté, ustedes pueden tener una lista mucho más larga, pero por ejemplo, tiempo juntos. Una cosa de que nuestros hijos necesitan es tiempo juntos, ¿verdad? En este caso, atención. Cada hijo es diferente y por lo tanto necesitan tiempos diferentes y solo para ellos, hermano. O sea, nuestros hijos necesitan espacios especiales, ¿no? Aparte del tiempo junto como familia, aparte del tiempo junto que podemos desarrollar, aparte de eso también tenemos que dedicar tiempo por cada uno. Por ejemplo, una de las cosas buenas que podemos hacer, por ejemplo, son bien participar en reuniones donde ellos puedan ir con nosotros, ayudarnos en reuniones que también tenemos de estudios bíblicos. Otra cosa que nosotros podemos ver es cumpliendo con las necesidades del hogar. Si tu hijo ve que tú eres un ejemplo para ellos en cuanto a lo que es la provisión del hogar, ellos también van a ser un ejemplo más adelante para sus propios hijos. ¿Verdad? Vale más las palabras, ¿verdad? No, perdón, vale más que las palabras, ¿verdad? Lo que es la parte del ejemplo y del testimonio, parte de lo que es la parte material. O sea, la parte espiritual vale más que todo eso, ¿no? Si tú lo haces, si tú lo ejercitas, si tú das el testimonio, es mucho más fácil para ellos entenderlo. Buena comunicación entre la familia, tercera cosa. Ejemplos, por ejemplo, comer juntos y sin celulares. Una cosa que se ha perdido hoy en día. Sentamos en la mesa, todo el mundo con su celular, ni conversamos ni nada. Una de las prácticas que nosotros hacemos, lo hacemos a diario, todos los días, es que nosotros comemos juntos. Ahora, con tiempo de hacerlo todos los días, por lo menos una o dos veces a la semana, es tiempo de comer juntos. Y ya mis hijos están acostumbrados, porque alguna vez alguien saca el celular, en mi caso alguna vez se me escriben, hermanos, o yo tengo algunas otras diligencias que hacer, entonces me escriben y mi hijo me dice, papá, sin celulares en la mesa, me dice. Entonces, lo apago o lo pongo a un lado y sabemos que en la mesa no hay celular. ¿Qué hacemos cuando comemos? Conversamos. ¿Cómo le fue? ¿Cómo no fue? Y hablamos de muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es un tiempo para estar juntos, comunicación entre la familia. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar una buena relación entre nosotros. Nuestros hijos también son iglesia, como se los dije hace un ratico. Como miembros necesitan también del cuidado. Tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, si nosotros no tenemos la capacidad, como le dije hace un ratito,
de proveer educación, sustento, fortaleza para nuestro hogar, el ejemplo, el testimonio, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Pablo mismo en 1 Timoteo 5:8? ¿Verdad? Hemos negado la fe. O sea, prácticamente estamos diciendo, mira, no hemos hecho nada. O sea, no sé en quién hemos seguido durante todo este tiempo. Termino con este pensamiento de Alexander C. El esposo debe ser una figura dominante en la vida de su familia. Aunque no debe ser tiranamente. Él debe ser el líder sin ser un dictador. Él debe ser la cabeza del hogar, pero cuidado y preservando los derechos iguales y privilegios de su esposa y de sus hijos. Él debe ser el que hace las decisiones, pero después de consultar cuidadosamente y detalladamente con su compañera. Sin estas características básicas, es muy dudoso si cualquier hombre puede llenar el puesto de esposo. Alexander C. ¿Sí? Todo esto, lo que nosotros podemos ver es que nuestros hijos están siendo preparados para el futuro. ¿Para el futuro con quién? Para el futuro con Cristo. ¿Para el futuro con quién? Para el futuro con sus hogares, con sus familias, ¿verdad? Líderes de sus propios hogares. Y nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿sí? De llevarlos y criarlos, ¿no? No lo hacemos muchas veces simplemente porque, bueno, son nuestros hijos, no. Es porque Dios nos dio a nosotros esa responsabilidad de amarlos, quererlos, cuidarlos. Me lo bendiga y me lo guarde, hermano. Que el Señor los continúe bendiciendo.